Calor abrasador. Enigmas incomprensibles. El desierto más extenso de África todavía guarda innumerables secretos. Les mostraremos hasta 20 hallazgos increíbles, desde esqueletos antiguos hasta gigantescas fosilizaciones. Únanse a nosotros para desvelar misterios que dejan sin aliento incluso a los investigadores más experimentados. Permanezcan hasta el final. Cada nuevo secreto se vuelve cada vez más apasionante. Hace varias décadas, un legendario cazador de dinosaurios se embarcó en una peligrosa expedición a través de las arenas ardientes, decidiendo llegar incluso hasta territorio de Nigeria. Fue allí, entre las dunas, donde se topó con una auténtica colosal fosilización. Resultó ser parte de un esqueleto gigantesco de un lagarto prehistórico que, según estimaciones de científicos, habitó el continente africano hace varios millones de años y destacaba por su tamaño realmente impresionante. Para extraer de la arena varias decenas de toneladas de huesos, el explorador se enfrentó a numerosos desafíos. Además del calor abrasador y la escasez de agua, tuvo que esquivar a bandas que cazaban fósiles sumamente raros. Pero el hallazgo era demasiado valioso para abandonarlo. Los investigadores creen que este hueso perteneció a uno de los mayores depredadores o reptiles semiacuáticos que vivieron en antiguos sistemas fluviales del continente. Los fragmentos únicos ayudaron a los científicos a ampliar su visión de cómo podría haber sido la fauna africana en épocas inmemoriales. Cabe destacar que algunas partes del esqueleto se encontraban tan profundamente en la capa de arena y roca que se extraían literalmente pedazo a pedazo. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. Ahora los paleontólogos cuentan con abundante información sobre la evolución de los reptiles gigantes, sus hábitos alimenticios y su entorno. Pocos lagartos antiguos pueden generar tal admiración y temor al mismo tiempo como el espinosauro, uno de los mayores depredadores de su época. Sus restos fósiles, hallados precisamente en estas regiones, han puesto patas arriba en repetidas ocasiones las ideas de los científicos sobre la naturaleza prehistórica. Basta con pensar en su enorme cresta en la espalda y en las hipótesis de que el espinosauro llevaba una vida semiacuática, cazando tranquilamente tanto en tierra como en el agua. Investigaciones recientes señalan que este reptil pudo superar en tamaño incluso al legendario tiranosaurio. Además, poseía una serie de características fisiológicas: un cráneo alargado, similar al de un cocodrilo, poderosas extremidades y una impresionante vela dorsal. Se considera que esta estructura le ayudaba a regular la temperatura corporal y atraer parejas, además de serle útil en enfrentamientos estratégicos. Los científicos creen que precisamente los huesos hallados en los depósitos arenosos revelaron más plenamente las sorprendentes capacidades del espinosauro. Por ejemplo, estos reptiles tenían huesos densos que les facilitaban sumergirse en el agua, y mandíbulas poderosas con dientes cónicos preparados para atrapar presas resbaladizas como el pez. Pasemos ahora a un paisaje único que puede desconcertar a cualquier viajero con su espectáculo de color. Se trata de uno de los lagos salados más grandes de esta vasta región desértica, Chott el Djerid. Algunos creen que ocupa el primer puesto en la lista de los mayores cuerpos de agua salados de todo el continente. Es curioso que las dimensiones de este lago casi duplican la superficie de un famoso lago salado situado en uno de los estados del oeste de los Estados Unidos de América. Si llegaran a pasar cerca de Chott el Djerid, quedarían asombrados ante la variedad cromática que se produce cuando los rayos del sol se refractan en los cristales de sal. Los tonos pueden variar del rosado suave al blanco amarillento, según la estación y la hora del día. Cabe destacar que este enclave natural ha sido utilizado por estudios de cine. Muchas películas de culto fueron rodadas parcialmente entre sus blancas extensiones de sal. Se dice que aquí se pueden encontrar los prototipos de paisajes fantásticos de otros planetas. Sin embargo, ni se les ocurra probar el agua. Es imbebible
y tan rica en minerales que difícilmente resultaría agradable. Resulta que algunos pueblos del pasado lograron dominar las polvorientas extensiones mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Concretamente, en las tierras de Libia se oculta todo un sistema de antiguas fortificaciones que pertenecían al pueblo de los garamantes. Según los resultados de la fotografía aérea, hay más de un centenar de esos puestos fronterizos enterrados bajo las dunas. A los garamantes a menudo se los denominaba un pueblo misterioso, pues para poder vivir en condiciones tan duras, tenían que poseer conocimientos avanzados de irrigación y construcción. Cada fortaleza descubierta difiere en su diseño y tiene rasgos arquitectónicos propios, pero todas apuntan a que estas personas prosperaron con éxito hasta que el entorno cambió. Por cierto, muchos de estos descubrimientos se realizaron gracias a las compañías petroleras, cuyos especialistas exploraban el terreno en busca de recursos minerales. Ellos fueron los primeros en tropezar con líneas rectas entre las dunas, tras lo cual se sumaban los arqueólogos. De esta manera, las arenas revelaron un conjunto de enigmas relacionados con grandes comunidades que habitaron aquí en el pasado. Resulta que este desierto no solo abunda en historia antigua, sino que también alberga criaturas muy reales, cuyo encuentro puede tener un desenlace funesto. Entre ellas se encuentra la víbora cornuda, que recibe su nombre por las diminutas cuernecitos sobre sus ojos. Esta peligrosa serpiente generalmente lleva una vida nocturna y de día prefiere enterrarse en la arena, buscando frescor y camuflaje. Lo más peligroso es su potente veneno, que puede acarrear graves consecuencias para los humanos. Sabiendo que en las extensiones desérticas no se puede encontrar un hospital como es debido, se comprende lo arriesgado que es toparse con tal criatura. Se considera que la víbora cornuda puede determinar el nivel de toxina en la mordedura, adaptándose al tamaño de la presa, lo que la convierte en una cazadora extremadamente eficaz. Un detalle curioso: algunos ejemplares de este tipo muestran una peculiar manera de desplazarse, en la que la serpiente apenas deja huellas en la arena, deslizándose de costado. Esto le permite atacar por sorpresa a presas que no sospechan nada. Siguiendo adelante, no podemos ignorar uno de los descubrimientos más sobrecogedores de los últimos tiempos. Dicen que, en las profundidades de las dunas del desierto, los científicos se toparon con un lugar donde se conservaban decenas e incluso cientos de cuerpos en una especie de estado conservado. Su piel se había oscurecido, endurecido y estaba cubierta de extraños dibujos. Aún más inquietante, resultó que todos esos restos yacían en un orden determinado, como si alguien los hubiera dispuesto así a propósito. ¿Qué les sucedió a estas personas? ¿Fueron víctimas de un ritual masivo o de una catástrofe a gran escala? Estas preguntas siguen sin respuesta definitiva, y algunos investigadores afirman que podría tratarse de ceremonias ancestrales o enfermedades inusuales. El nombre de Tombuctú evoca en muchos la idea de algo inalcanzable, como si estuviera en el confín del mundo. En realidad, Tombuctú se ubica en la zona de Malí, y en su día fue uno de los centros culturales más importantes de su región. En la Edad Media era un punto neurálgico al que llegaban caravanas cargadas de sal, oro e incluso numerosos libros. Gracias precisamente a esos libros, Tombuctú se convirtió en un centro educativo de fama mundial. Aquí existían bibliotecas, universidades y grandes escuelas donde se celebraban importantes debates científicos y teológicos. Todo ello florecía bajo el implacable calor de las zonas desérticas, lo que resalta aún más la genialidad y la resistencia de los pueblos de aquella época. Aunque hoy día la ciudad ya no desempeña un papel tan sobresaliente, está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Mezquitas, complejos bibliotecarios y mansiones de barro dan testimonio de la antigua grandeza de la civilización local. Otro descubrimiento único que demuestra claramente que en tiempos remotos el clima era muy distinto
se relaciona con la región que ha recibido el nombre provisional de Gobero. Allí los arqueólogos se toparon con sorprendentes cementerios, donde hallaron huesos de personas que vivieron aquí hace miles de años. Cuanto más se profundizaban las excavaciones, más evidente resultaba que estas personas no solo contaban con herramientas de trabajo rudimentarias, sino también con rituales funerarios muy elaborados. Algunos esqueletos yacían abrazados. Junto a ellos se encontraban adornos e incluso enseres domésticos. Todo esto hablaba de un nivel cultural avanzado, así como de una especial relación con los difuntos. En un tiempo, el lugar conocido como el Desierto Verde estuvo lleno de lagos de agua dulce y de fauna abundante. Los cambios climáticos que se prolongaron por milenios fueron secando paulatinamente estas tierras, y es probable que sus habitantes tuvieran que migrar a zonas más frescas y fértiles. Ya hemos abordado el tema de los lagartos prehistóricos, pero ¿qué nos dicen los cocodrilos gigantes que alguna vez habitaron donde hoy no hay más que dunas? Según los científicos, aquí se ocultaban auténticos colosos marinos. A uno de ellos se le llamó Machimosaurus rex. Podía alcanzar casi 10 metros de longitud, con mandíbulas potentes y un hocico alargado. Algunos investigadores sostienen que en épocas pasadas estos monstruos dominaban en cuerpos de agua que separaban territorios de África y Europa. Si imaginamos un cocodrilo semejante, con una boca inmensa, una cola poderosa y placas acorazadas, queda claro que ocupaba sin duda la cima de la cadena alimenticia de entonces. Ciertos huesos fosilizados contienen marcas evidentes que testimonian encarnizados enfrentamientos por el territorio y la supervivencia. El estudio de su aparato mandibular ayuda a comprender cómo evolucionaron estos reptiles y por qué sus descendientes actuales ya no alcanzan tales dimensiones. Ha llegado el momento de hablar de un impresionante cráter de impacto situado en las zonas desérticas de Tenerife. Los científicos coinciden en que se formó a raíz de la caída de un meteorito mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Imaginen qué formas de vida podían existir entonces y lo que atravesaron las épocas que fueron cubiertas por aquel repentino cataclismo cósmico. En una fase inicial de la investigación, existía la hipótesis de que el cráter tenía un origen volcánico, pero un análisis minucioso del suelo y de las rocas permitió concluir que se trataba de un cráter de impacto. La presencia de inclusiones vítreas específicas y la forma de la depresión hablan de una temperatura extremadamente alta, algo habitual en la caída de un gran cuerpo celeste. Sin embargo, la pregunta más interesante sigue siendo: ¿cuántas evidencias más de impactos estelares permanecen ocultas bajo la capa de arena? Esta zona tiene una historia muy antigua, y si se llevaran a cabo investigaciones más amplias, se podrían descubrir muchos otros vestigios de antiguos choques de meteoritos con la Tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas tierras desérticas se convirtieron en escenario de combates encarnizados. En el transcurso de la campaña en el norte de África, muchos pilotos se vieron obligados a aterrizar en la superficie abrasadora debido a averías o falta de combustible. Así fue como sucedió con el avión P-40 Kitty Hawk, que los Estados Unidos de América cedieron a la Real Fuerza Aérea en el marco del programa de préstamo y arriendo. Solo a comienzos del nuevo milenio, los especialistas que trabajaban en el sector petrolero se encontraron por casualidad con los restos de esta aeronave. Se conservaban de manera sorprendentemente buena. El metal casi no se había oxidado, aún quedaba pintura en parte del fuselaje. Se considera que el piloto logró aterrizar con relativa suavidad, pero al darse cuenta de que no había bases cercanas, emprendió una caminata en busca de ayuda. Para los historiadores, este hallazgo es un auténtico tesoro de datos. Las cintas de ametralladora, partes del panel de instrumentos y los objetos personales del piloto relatan una historia de tiempos remotos, cuando aquí se decidía el destino de frentes enteros y de naciones. Imaginen que caminan sobre las dunas y, de repente, sienten que la arena bajo sus pies se transforma en algo crujiente.
Miran hacia abajo y ven que brilla como vidrio. ¿De dónde ha salido eso en este lugar? La respuesta radica en la temperatura colosal que se genera con la caída de grandes meteoritos. En el momento del impacto, la arena se calienta tanto que se funde al instante, convirtiéndose en una masa vítrea. Más tarde, se solidifica, formando fragmentos de los más diversos tamaños y tonalidades. Los científicos han averiguado que para lograr tal fusión se requiere una energía comparable a la de una explosión nuclear. Este llamado vidrio del desierto libio puede tener varios millones de años de antigüedad, pues bombardeos meteoríticos de este tipo pudieron ocurrir en épocas geológicas muy remotas. Las leyendas sobre destacamentos que desaparecieron sin dejar rastro en estos parajes inquietan a la gente desde hace siglos. Una de las historias más célebres es la del ejército del rey persa Cambises, compuesto por varias decenas de miles de guerreros, que partió hacia las profundidades de la arena y se desvaneció sin dejar huella. Los relatos afirman que los alcanzó una tormenta de arena colosal. Corrientes de viento junto con las dunas sepultaron literalmente al ejército. Durante mucho tiempo, se creyó que esto era un mito. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, aparecieron informes sobre hallazgos de armas y armaduras que podrían pertenecer precisamente a aquellos persas. ¿Fue realmente una terrible casualidad o el ejército se topó con la feroz resistencia de las tribus locales? El enigma aún permanece sin resolver. Pero si los hallazgos continúan, tal vez los arqueólogos arrojen luz sobre uno de los episodios más dramáticos de la antigüedad. Entre los descubrimientos arqueológicos más importantes se encuentra Nabta Playa, una antigua plataforma astronómica cuya antigüedad supera los 7000 años. Se localiza en las zonas desérticas de Egipto y consiste en piedras dispuestas de forma que marcan el solsticio de verano. Dado que la temporada de lluvias en este lugar era vital para la supervivencia, las personas utilizaban los marcadores de piedra para saber con precisión cuándo esperar el agua del cielo. Resulta curioso que los hallazgos de cerámica y objetos de culto en esta plataforma indiquen que aquí no solo se observaban los cuerpos celestes, sino que también se llevaban a cabo rituales relacionados con los ciclos naturales. Los expertos señalan que Nabta Playa también pudo ser un punto de reunión para distintas tribus, ya que la predicción conjunta del clima aumentaba considerablemente las posibilidades de sobrevivir. En la parte libia de estas enormes dunas se descubrió la singular cueva de los nadadores. Sus paredes están cubiertas de antiguas pinturas que, según cálculos aproximados, tienen alrededor de 10.000 años. En las imágenes se ve a personas como si estuvieran nadando en el agua, y cerca de ellas hay jirafas, hipopótamos y otros animales propios de ecosistemas húmedos. Los investigadores están convencidos de que en el lugar donde hoy se alzan dunas de arena, antaño existieron masas de agua y tierras fértiles. Estas pinturas rupestres no solo evocan el modo de vida de civilizaciones pasadas, sino que constituyen un testimonio directo de los cambios climáticos. Llama la atención también el estilo artístico de las imágenes. Las líneas son sumamente concisas y las figuras humanas aparecen con dinamismo, como si los autores quisieran capturar el momento del movimiento. Para los historiadores, se trata de una ventana al remoto pasado que demuestra con claridad que aquí florecían lagos y la vida fluía con abundancia. Cuando se menciona este desierto, lo primero que viene a la mente son dunas interminables y la ausencia total de agua. Sin embargo, los científicos hace tiempo que sospechaban que bajo el espesor de la arena podrían esconderse huellas de ríos antiguos. Investigaciones con radar realizadas por un equipo japonés lo confirman. Han descubierto un sistema fluvial gigantesco que se extiende más de 500 kilómetros hasta la costa. El hecho de que existieran vías fluviales tan grandes obliga a replantearse por completo la historia del continente. Es posible que aquí hayan prosperado civilizaciones enteras, utilizando el agua del río para regar los campos.
El descubrimiento de tales ríos en nuestros días no solo introduce cambios en el entendimiento del pasado, sino que sugiere que en las profundidades de las dunas podría haber importantes recursos hídricos. Es interesante notar que en algunos oasis todavía pueden encontrarse pequeños manantiales que brotan del subsuelo. Esto conduce a la idea de que gran parte de los sistemas fluviales jamás desapareció del todo, sino que se desplazó a mayores profundidades debido a movimientos tectónicos y a los cambios climáticos. En la parte occidental de esta vasta zona desértica existe otra maravilla geológica que, vista desde el aire, recuerda a un gigantesco ojo mirando al cosmos. El nombre científico de este fenómeno es la estructura de Richat, pero el pueblo suele llamarlo el ojo. El diámetro de el ojo alcanza aproximadamente 50 kilómetros. Al principio se pensó que se trataba de un cráter meteórico de enormes proporciones. Sin embargo, análisis más detallados confirmaron que se trata de una estructura geológica levantada, que luego sufrió una intensa erosión. Con todo, este colosal ojo, visible incluso desde satélites, sigue dando lugar a múltiples hipótesis y leyendas. Algunos pretenden ver en él las huellas de ciudades desaparecidas, o incluso lo asocian con fábulas sobre continentes misteriosos. Sea como fuere, el ojo es uno de los recordatorios más impactantes de las potentes fuerzas geológicas que transformaron esta parte de la corteza terrestre. Así pues, estos son los descubrimientos tan enigmáticos y fascinantes que pueden encontrarse en las amplias dunas y rincones ocultos de esta región. Si tienen alguna conjetura o conocen datos aún más insólitos sobre este espacio misterioso, compartan sus opiniones y no olviden pasarse por otros episodios de nuestro canal. Todavía nos esperan muchos hallazgos sorprendentes que podrían cambiar por completo nuestra visión del pasado.